Buenos días. Estamos en Single Directory Components y Storybook. Yo soy Mateu. He puesto una foto ahí por si no me veis bien. Estoy aquí porque, bueno, una de las cosas que a mí me gustan es meterme un poco en el sitio este que está entre el frontend y el backend. Y por eso escribí el módulo JSON API, que no sé si habéis utilizado. Es un módulo para hacer APIs, para exponer el contenido de manera que tú puedas poner tu interfaz que sea desacoplada. Como parte de este proceso precioso que es poner algo en core que nadie te ha pedido que metas, pues decidí que lo mío no era lo de las APIs y que quería aprender bien a renderizar en Drupal. Y entonces pues me encontré un montón de cosas raras que íbamos haciendo nosotros, que iban haciendo los themers. Cosas que podrían funcionar mejor y que funcionaban igual un poquito mejor en otras tecnologías, que yo había aprendido pues, en este viaje de desacoplar. No creo que vaya a hacer otro tipo de interfaz diferente en Drupal, como por ejemplo inteligencia artificial y esto. O sea que igual nos quedamos en SDC porque es lo mejor que podemos utilizar en Drupal. Todo este proceso lo he podido hacer gracias a la contribución sponsorizada que ha hecho Lulabot, que es la empresa para la que trabajo. Bueno, como he dicho, claro, uno de los problemas que uno se encuentra cuando empieza a escribir un tema Drupal es ¿dónde están las cosas? ¿No? Tú recibes una tarea, tienes que cambiar algo, tienes que renderizar un campo en un sitio y te vas a la pestaña esa de Manage Display, seleccionas el campo, está escondido, lo pones, le cambias el formatter y te vas al nodo y no está. ¿Y por qué no está? ¿No? Porque yo me he mirado el tutorial y así es como se hace, ¿no? Y entonces descubres que tienes que ir a buscar el node.html.twig y te vas allí y, ostras, pero es que tampoco está aquí. Y después sabes que bueno, están los suggestions, que te vas allí y ahí sí encuentras pues, que no se estaba poniendo la variable que tocaba y tal, y tú arreglas tu bug. Pero bueno, lo que te ha costado más ha sido encontrar dónde tenías que poner el rollo, ¿no? Esto, claro, si no es que estaba metido, no estaba ni en el tema, ¿no? Estaba en un pre-process de un módulo custom que tienes, o incluso de un módulo contrib, que tú no sabes ni que está instalado, pero es donde tienes que toquetear, tienes que hacer un alter de aquello, ¿no? Y claro, no todos tenemos una visión del espectro de Drupal, de cómo se almacenan los datos hasta cómo se renderizan, como para saber que existen módulos que pueden alterar cualquier cosa y que tienes que buscarlo con una expresión regular en tu IDE o como sea, ¿no? Claro, no es un proceso amistoso, ¿no? Entonces, gracias al privilegio que he mencionado de poder dedicar un 25% de mi tiempo a la contribución, pues me pregunto, bueno, ¿cómo lo están haciendo el resto? O sea, ¿cómo se hace fuera de Drupal esto? Y resulta que fuera de Drupal están haciendo pues, componentes. ¿Vale? Es una pregunta metafórica. Yo ya sabía que estaban haciendo componentes. En Drupal podíamos hacer componentes, pero bueno, un poco de esa manera, ¿no? Drupal estaba como un poco fuera de la fiesta, ¿no? Y bueno, mi plan era que Drupal pues, estuviera invitado a la fiesta, que tuviéramos esta fiesta metafórica de componentes. ¿Vale? No sé si es la mejor fiesta, pero creo que los componentes eran una adición buena a Drupal. Entonces, aquí
cabe muchas cosas, ¿no? Porque no solo el concepto de componentes, sino que hay muchas cosas adicionales que podríamos intentar traer. Ahora que damos el paso tarde, vamos a aprender cosas que otras tecnologías pues, han tenido que aprender sobre la marcha, ¿no? Como por ejemplo no solo la separación de la presentación del modelo de contenidos, ¿vale? Que es algo básico, ¿vale? Porque claro, en este proceso inicial tú creas un nodo que lo guardas en la base de datos y se te muestra en una página. O sea, no hay conceptualmente hay sí, por debajo hay un montón de capas, pero conceptualmente tú puedes vincular una cosa con la otra, ¿no? Y los componentes pues, te sirven como este paso. ¿Estoy hablando muy fuerte? ¿No? Como este paso de desacoplar estos dos conceptos. Esto es importante, ¿vale? Porque esto afecta a la mantenibilidad. También una de las cosas raras que tenemos que hacer es el attach library, ¿vale? Yo sé que todo el mundo se ha olvidado alguna vez. Y bueno, no es un problema gordo, pero si te puedes sentir tonto una vez menos al día porque hay algo que lo hace por ti, pues yo lo cuento como un win, ¿no? Una de las grandes ventajas, como podéis adivinar, es que todo estuviera en un sitio, ¿vale? Que tú quieres afectar a una parte de la página, te vas, inspeccionas, dices, mira, se llama así el componente, me voy a ese componente, lo edito y sé cómo encontrarlo y paso a mi otro ticket o a la tarea que toque, ¿vale? Y después, otra cosa que a la gente le motiva menos, pero bueno, a mí personalmente me gusta y son los metadatos. Poner metadatos a los componentes para poder después inspeccionar estos componentes programáticamente para hacer cosas que gente más inteligente pueda construir, como por ejemplo Drupal Canvas, como por ejemplo otras tecnologías que se construyan sobre este tipo de componentes. ¿Vale? Aparte de la documentación, etc. ¿Vale? Un componente puede ser una cosa diferente para cada uno de vosotros. No hay una definición clara que yo haya podido discernir, pero para mí es un elemento visual, tiene este componente visual, que es reutilizable. O sea, tú puedes, como un sello de goma, ponerlo en varios sitios de tu site y es parametrizable. ¿Vale? Tú tienes unas variables, tienes unos inputs de entrada y depende de esos inputs, pues el componente se va a comportar de una manera o de otra. ¿Vale? En Drupal, pues después de marear un poco la perdiz de cómo lo estructurábamos, dónde lo poníamos, acabamos en una regla que yo creo que es bastante simple, que es que en cualquier tema o módulo tú puedes crear una carpeta que se llame Components y ahí poner tu árbol de directorios, como lo quieras. O sea, aquí están un directorio por componente, todos dentro de la carpeta Components, pero podrías tú agruparlos como te parezca que lógicamente, dependiendo de tu proyecto, pues, o de tu módulo o de tu tema, tiene más sentido. ¿Vale? Lo importante es que en la carpeta final va a haber el nombre máquina del componente, en este caso MyButton, que tendrá un fichero .twig con ese nombre y un fichero .component.yaml. Estos son los dos que son requisitos. Sin embargo, si tú añades un CSS, siempre que pongas ese componente en la página, se va a llevar ese CSS. Lo mismo con el JavaScript. ¿Vale? Entonces, imagino que nadie esté intentando leer esto. La idea es que tú, de un vistazo, ¿vale? Si quieres, puedes ver el componente, puedes entender qué hace ese componente. ¿Vale? Puedes ver las diferentes partes de ese componente y al final volvemos a lo de siempre. Cogemos un problema complejo, como es una interfaz de usuario, y lo rompemos en problemas más pequeñitos que son manejables. Algo que
puedes ver en un editor sin tener que hacer scroll siquiera, ¿vale? Dependiendo de cómo de grande sea tu componente. Pero la idea es esto, que mentalmente tú puedas razonar sobre ese componente de manera aislada. Entonces, hemos visto la definición del componente. Y si os vais con algo hoy, ¿vale? Yo sé que esta charla es un poco introductoria. Muchos de vosotros ya estáis utilizando SDC y esto ya lo sabéis, pero para los que esto os viene de nuevo, si os vais con algo, quiero que os vayáis con la idea de separar la definición del componente de usar el componente, ¿vale? Esto es como, bueno, lo hacemos todo el rato en PHP. Defines una función en un sitio y después la llamas varias veces con diferentes parámetros. Pues es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿cómo llamamos a ese componente? ¿Cómo lo ponemos en nuestra página a ese componente? Lo ideal es que haya herramientas como Drupal Canvas, ¿vale?, que lo hagan por ti. Pero programáticamente puedes hacerlo pues, con las funciones nativas de Twig, que es a través de embed o a través de include. ¿Vale? Simplemente en este ejemplo lo que estamos haciendo es incluir un componente llamado card, que está declarado dentro de un módulo que es SomeModule, ¿vale? Y esto yo lo veo porque el ID del componente es pues, el nombre del módulo, el nombre del componente, y lo estoy metiendo dentro del template de un bloque que es block bundle banner block HTML twig, ¿vale? Ese template recibe unas variables, ¿vale? Recibe unas variables de PHP que se han definido en el plugin de bloque o se han definido como sea, y yo se las quiero pasar a mi componente. Le quiero dar parámetros al componente. Esa es la dimensión parametrizable que comentaba antes, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo lo haces? Pues lo haces como Twig lo define. ¿Vale? Aquí te vas a la documentación de Twig y en este caso simplemente pues, decides, pones un objeto donde las claves son el nombre del parámetro dentro de tu componente y el valor es lo que quieras poner ahí. Aquí estoy poniendo unas variables que le llegan a ese template, a esa plantilla del bloque, pero tú podrías poner un string hardcodeado, porque a veces es lo que tienes que poner. ¿Vale? Esto da un poco la vuelta a la manera en la que trabajamos con las plantillas, ¿no? A mí, como me gusta trabajar, es escribir primero el componente con todo hardcodeado, o sea, simplemente HTML, ¿vale? Un poco de CSS y un poco de JavaScript. Y después me voy a ese título del componente card, que es el heading, que lo he puesto en un H3 y lo reemplazo por variables twig, ¿vale? Le puedes dar el nombre que quieras. Simplemente tendrás que anotar el nombre de la variable, porque esto va a ser importante en el paso 3, donde declaras esta variable en el fichero este que nos he hablado, que es el component.yaml. Allí vas a tener que decir, mi componente, por cierto, usa estas variables, ¿vale? Y ahí es como conectas el twig con tu definición de componente. Y finalmente es cuando lo usas, ¿no? Cuando te vas a la plantilla de bloque o a la plantilla de nodo o a donde quieras y utilizas el embed y el include para poner ese componente en la página, ¿no? Como he comentado, el fichero voy a decir el más importante, pero los quiero a todos igual. El fichero que nos proporciona más extensibilidad dentro de los Single Directory Components es el component.yaml. Y esto es, la idea es que nos dé un contrato para la interfaz de usuario. En el mundo backend tenemos unas reglas por las cuales si tú
rompes el contrato, pues tienes que crear pues, una versión nueva del módulo, pues ya no estás en la versión 1.3.7, sino que tienes que crear la 2, ¿no? Está el semantic versioning, porque hay una API, hay un contrato que la gente que usa las cosas que tú has declarado esperan que eso siga siendo válido con las actualizaciones del futuro, ¿no? Y tristemente, antes de Single Directory Components, en Core, los temas base, el contrato era cada uno de los caracteres que estaban dentro de ese tema. O sea, había un problema, y es que tú no podías cambiar nada del tema stable, porque claro, alguien podría estar extendiendo eso y depender de esa etiqueta HTML. Entonces se creaba un problema de mantenimiento allí en el que tú tenías pues esto congelado en el tiempo, ¿no? Los SDC permiten pues, definir un poco el contrato como pequeñas cajas negras. Y dentro de esa caja tú puedes cambiar, porque lo que tú te comprometes a no cambiar es la definición del componente, ¿vale? Lo que Single Directory Components te requiere es esto, ¿vale? Que tú crees el fichero y le des un YAML válido. Por ejemplo, null. Si tú pones esto, tienes tu componente en la página. Yo no quiero juzgar. Pero puedes darle un nombre. Puedes darle una pequeña descripción. Y si tú le das un nombre y una descripción, eso va a aparecer en el Canvas. Se va a utilizar ese nombre y esa descripción en el Canvas. Y cuando alguien que se ha instalado tu módulo que proporciona un componente se vaya a Drupal Canvas, puede que lo vea en el listado y diga, ¿y este componente? Y vea un tooltip que tiene una descripción. Y dice, vale, ya. ¿Vale? Entonces, es interesante por eso. Sin embargo, sin esto no va a estar en Drupal Canvas y no va a estar en ninguna de las herramientas más avanzadas que utilicen componentes, ¿vale? Que son los metadatos de tus parámetros. Aquí se utiliza un estándar. A mí me gusta utilizar estándares que ya existen, ¿vale? Como he comentado, JSON API. Yo no inventé JSON API, era un estándar que ya existía. En este caso tampoco me he inventado JSON Schema, es un estándar que existe, ¿vale? JSON Schema es algo que si vosotros se lo dais a una inteligencia artificial, lo va a hacer súper bien, porque está por todo, ¿vale? Hay muchos ejemplos por ahí. Y si sois suficientemente valientes y os apetece aprender JSON Schema, ¿vale? Lo podéis poner a mano. Aquí lo importante es que cada una de las propiedades, pues vas de nuevo a poner no solo el nombre máquina, que es lo que has utilizado dentro de tu template de Twig, cuando estabas reemplazando todo aquello que estaba hardcodeado por variables, pues aquí es donde lo declaras, ¿vale? En este caso se llama mail y le das un nombre más amistoso, le das una descripción y sobre todo le das el tipo, ¿vale? En este caso string. De nuevo, esto es lo que va a conectar con otras herramientas para que sepa que aquí, en este componente, en este parámetro me pide un string. Pues eso podría ser el título del nodo. Porque yo sé que el título del nodo es un string. O si es un número, pues hay un campo que es de tipo número. Igual lo puedo conectar aquí, ¿vale? Declarar tu tipo, pues te da la capacidad de poder obtener pues, unas funcionalidades más avanzadas. Y, bueno, JSON Schema te permite otras cosas, como, por ejemplo, validar el formato, que sea el tipo email, que tiene que tener una arroba, bla, bla, bla. ¿Vale? Y después está otra manera de parametrizar tu componente, que se llaman slots. ¿Vale? Antes Cristian lo ha mencionado varias veces, el tema de los slots. El slot, como yo me lo imagino,
en mi fantasía de componente, es como un agujero donde la persona que va a utilizar el componente, en el momento de utilizarlo, le va a meter el HTML que quiera, ¿vale? Es para poner HTML sin ningún tipo de estructura, ¿vale? Cristian ha mencionado algo sobre slots que solo aceptan componentes del tipo y tal. Bueno, lo que hay ahora es que tú puedes poner cualquier HTML, ¿vale? El slot es bastante flexible con esto. Y después hay una serie de propiedades que os podéis ir a la documentación, que son un poco más avanzadas, que básicamente te permite sobreescribir cosas automáticas que pasan con los componentes, que, por ejemplo, te van a meter el CSS y el JS de manera automática. Pero ¿cómo lo hacen? Porque tú cuando escribes una librería tienes control sobre si esto está minificado, si no, si lo metes con atributos o si pones otros ficheros, ¿vale? De fuera. Entonces, los SDC también te permiten hacerlo, al igual que declarar dependencias en otras librerías, que no en otros componentes. ¿Vale? Si queréis podéis empezar desde cero y ir construyendo como yo he hecho. Sin embargo, yo creo que si os vais a la documentación de Drupal.org, hay un ejemplo con todo tipo de comentarios que yo creo que es la mejor manera de empezar un SDC desde cero, que no sea usando un comando de Drush que te lo crea. ¿Vale? Si vas a crearlo manualmente, copias y pegas eso y adaptas lo que tú necesitas y borras lo que no. ¿Vale? Vale. Entonces, la idea es que se vayan distribuyendo componentes, creando componentes, temas con componentes, etcétera, para que en tu site tú vayas acabando con una librería de componentes que puedas ir utilizando y puedas ir mapeando. No solo tu site no solo tiene que depender de componentes que tu tema trae o que vienen con tu tema base, ¿vale? Tú puedes traer componentes y distribuirlos de varias maneras, ¿vale? Igual una manera de distribuir una colección de componentes que quieres usar en muchos proyectos, pero que quieres darles estilos diferentes, pues es crear un módulo, ¿vale? Entonces, la evolución de todo esto es, bueno, pues los page builders. Está Display Builder, que por aquí en el evento está Pierre, ¿vale? Creo que está por ahí detrás. Y bueno, es una manera de construir tu página a través de una interfaz de drag and drop de componentes usando UI Suite, que es un micro framework que se construye encima de SDC. Hay también una versión que yo empecé a hacer antes de que Acquia empezara con un montón de funding a hacer el Drupal Canvas, que es SDC Display. Es un pequeño modulito que te permite pues, mapear tus view modes a diferentes propiedades de tu componente, ¿vale? Un poco lo que ha presentado Cristian antes, pero puedes hacerlo con cualquier content type, con cualquier view mode. Y, por supuesto, pues, bueno, está el Drupal Canvas, que hemos visto antes y que hace un montón de cosas. ¿Cómo gestionamos todos estos componentes que hemos creado y que hemos distribuido a nivel de desarrollo? Pues para mí, sin duda, la mejor manera de hacerlo es utilizar librerías de componentes y entre ellas destaco sobre el resto. Igual alguien viene y me dice, no, a mí me gusta mucho más Fractal o lo que sea. Yo creo que Storybook ha ganado la batalla en esto o está liderando la carrera en esto. ¿Vale? Una de las cosas que
una de las cosas que te permite Storybook es renderizar tus componentes SDC, pero claro, tú piensas, tu componente SDC es parametrizable, ¿cómo lo renderiza? ¿Vale? ¿Qué datos utiliza para renderizar? Entonces, Storybook tiene este concepto de stories que te permite dar datos de ejemplo a tu componente y renderizarlo. Y tienes una colección. Aquí veis que está un componente que se llama banner y que tiene pues, varias maneras de renderizarlo. Y veo que el 4 va adelante, no sé por qué, pero si os fijáis, aquí hay pues, un banner con un card, con el default, sin imagen, con un campo, con un HTML, con un listado, etc. Y entonces tú visualmente puedes ver ese componente, cómo se comporta con diferentes tipos de datos, sin tener que crear un Drupal en el cual tengas una página en la que le has metido esos datos manualmente para ver cómo se comporta el componente en cada uno de las combinaciones de tus parámetros, ¿no? O sea, hay una herramienta específica para eso. Y cuando usas algo así, pues tienes muchas funcionalidades. Porque esto la gente del mundo de JavaScript lleva un montón de años haciéndolo. Esto es una cosa que dan por sentado, ¿vale? A nosotros nos parece, ostras, qué guay, pero ellos dan por sentado. Para configurar Storybook con Single Directory Components hay dos maneras. Yo escribí una de ellas, es la que os voy a recomendar. Es el módulo Storybook. ¿Por qué os recomiendo esta? Porque la alternativa es que, claro, Storybook es una herramienta escrita en JavaScript, ¿vale? Es una app JavaScript que renderiza componentes. Entonces, cuando renderiza un componente React, lo importa, lo compila y te lo pone en la página. Pero ¿cómo importa un Twig, que es un proyecto PHP? JavaScript pues, no tiene un motor de PHP. El tema es que Twig es tan popular que se han escrito emuladores de Twig para JavaScript. Los dos más famosos son Twig.js y TwigNG o Twing. El problema que yo le veo es que son emuladores, ¿vale? Y claro, entonces, ¿va a ser 100% compatible con la misma versión de Twig que tenemos instalado en nuestro Drupal? En la mayor parte. Sin embargo, muchos módulos de Drupal pues, traen filtros custom para tus componentes y otras extensiones dentro de Twig que se ponen en PHP, que eso no está escrito el emulador JavaScript para esas partes, ¿no? Bueno, lo puedes escribir tú o puedes vivir sin ellos dentro de tus componentes, ¿vale? Porque los componentes son atómicos, tienen poca responsabilidad de lógica de negocio, etc. Entonces tú decides que en este proyecto yo voy a estar haciendo peer review y voy a tirar para atrás cualquier tipo de cosa que no sea Twig puro y duro dentro de los componentes, de manera que voy a poder utilizar este emulador de Twig dentro de JavaScript, ¿vale? La decisión es vuestra. El módulo Storybook lo que va a hacer es, le va a hacer una petición a Drupal, le va a decir, oye, Storybook quiere renderizar este componente con estos datos. Dame el HTML y te lo va a poner en la página. Como he dicho, Storybook trae muchísimas funcionalidades. Si estáis utilizando Storybook, enhorabuena, ya estáis un paso por delante. Os animo a que investiguéis cosas como escribir documentación de vuestros componentes en línea con el renderizado, que es la primera imagen de arriba. Os animo también a que hagáis
tests de regresión visual. Si estáis utilizando, por ejemplo, Tagboat, que es un sistema de entornos Drupal efímeros para tu pull request, tú puedes tener un entorno base que renderiza tu storybook y te compara este pull request con lo que tiene el entorno base y decirte, has cambiado estos 7 componentes. Y tú te das cuenta que solo querías cambiar 3. Y lo corriges, ¿vale? Cosas como, bueno, pues correr tests sobre tu interfaz o incluso analizar la accesibilidad de tu componente en las diferentes maneras que tienes de renderizarlo, ¿vale? Y no solo eso, sino que tener feedback visual inmediato de las cosas que están fallando. Por ejemplo, si tú allá abajo clicas en una de esas líneas en rojo, te va a decir, pues este elemento de tu componente pues no está pasando la accesibilidad por falta de contraste y esto es una violación de la regla de accesibilidad, bla, 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 y te lleva al link y te dice cómo arreglarlo. ¿Vale? Todo esto lo hace Storybook. Son plugins que tú puedes ir añadiendo. ¿Vale? Y lo que tú has hecho simplemente ha sido instalar el módulo Storybook, seguir las instrucciones de instalación que hay allí y se acabó. ¿Vale? Pero esto no es todo lo que necesitamos para modernizar el pipeline de theming en Drupal. Necesitamos otras cosas. Algunas de ellas ya se han implementado, como por ejemplo el Icon API. No sé si lo conocéis. Es una API que te permite declarar sets de iconos e identificarlos con un ID para después ponerlos dentro de tu site, ¿vale? Vais a la documentación. Es una cosa que es sencilla de utilizar. Lo más complicado, ya lo tenéis, es saber que existe, ¿vale? El Icon API. Otras cosas que necesitamos es, por ejemplo, esos esquemas tan engorrosos que hemos visto antes de JSON Schema, ¿vale? Estaría bien si para propiedades que son muy comunes, como por ejemplo imágenes, como por ejemplo, no sé, pensad vosotros los ejemplos, ¿no? Si pudieras tener un sitio donde pudieras tener ese trozo del esquema y lo pudieras referenciar en tu componente, sin tener que escribirlo. ¿Vale? Eso es una de las cosas que tenemos que solucionar y que sería muy interesante para proyectos como Drupal Canvas. Los componentes de formulario. ¿Vale? Todo esto de los componentes implícitamente lleva asociado un sistema de diseño que tú implementas y después aplicas a tu site, ¿no? Si tu sistema de diseño tiene elementos de componente, pues claro, si tienes elementos de formulario, SDC no podía renderizarlos hasta hace muy poco. ¿Vale? Hay una issue que sigue abierta, parte de ella ya está mergeada, le podéis dar las gracias parcialmente a Pierre y parte de ella pues, se sigue desarrollando. Y finalmente, la parte que a mí me motiva más, que es los Design Tokens API. Esto sería una API, voy a simplificar, sería una API para crear variables CSS globales en tu site de manera que tú puedas controlar un poco variaciones que puedas hacer de componentes. Por ejemplo, cambiarle los colores pues, a través de una API de Drupal que después puede tener una interfaz, etc. Así que hay cosas por hacer, pero esto es lo que tengo hasta ahora. Estos son los Single Directory Components. Sé que algunos de vosotros los utilizáis, algunos de vosotros todavía no. La tendencia es a que va a haber más componentes porque esta es una solución probada y es una solución que gente
que venga desde fuera del mundo de Drupal espera encontrar. Y ahora ya la tenemos. Y eso es todo. Cuando se creó SDC, también fue pensado para reemplazar muchas de estas theme functions que solo definen variables y layouts incluso. Sí, sí. Muchas veces, como lo hemos solucionado, ha sido pues que creas una theme function que después tienes que crear los distintos parámetros que tengan y después tienes que usar. Hay un hook por ahí en medio. El proceso de crear una theme function es relativamente engorroso y por lo que yo he podido observar, no es algo que la mayoría de la gente esté haciendo. No es un concepto estándar que la gente espera que exista. Es algo que tienes que saber que existe para hacerlo así. Entonces la respuesta es sí. Si muchas de las theme functions que puedas tener en el proyecto que has heredado, las puedes refactorizar en Single Directory Components o seguir utilizando. O que lo veremos dentro de Drupal también. Quizás field como theme hook no se va a reemplazar, pero otros sí. La tendencia va a ser que vamos a ver más SDC en la medida que la persona trabajando en esto pues esté familiarizado con SDC. Son herramientas compatibles, pero hay un overlap muy significante. No sé si había alguien más. ¿Había alguien antes? Primero que nada, darte las gracias porque en el proyecto que estoy actualmente no utilizamos Single Directory Components, pero me ha picado el gusanillo para empezar a implementar. Y una de las cosas que me llama curiosidad, a la hora de implementar variantes de un mismo componente, porque has dicho que tienes un twig, si yo quiero implementar una variante porque usé distinto HTML o algo así, ¿cómo se haría? Esta es una de las múltiples ocasiones en las que le tienes que dar las gracias a Peñasquito. Porque, bueno, había una issue vieja, creo que la creé yo, y de cómo, o sea, cómo conseguir esto, crear variantes, ¿no? Al final lo que se decide es utilizar una propiedad con un nombre específico dentro del component YAML. Y dentro de tu twig tú utilizas pues, condicionales en eso. Otra de las posibilidades era que basándose en la variante tú utilizara un twig o otro. Tú pudieras tener varios twigs, ¿vale? Lo que se decide es que si estás en ese caso en el cual el twig es tan diferente, pues utilizar dos componentes. Hola. Comentaste algo a lo largo de la charla, pero querías pedir si pudieras desarrollar un poquito más cómo sería la mejor forma de integrar o de utilizar Storybook para test de regresión visual. Bueno, hay varias herramientas. La más notoria es la que proporciona Chromatic. Chromatic es la empresa que hay detrás del proyecto de Storybook. Y bueno, no sé si estuvisteis el primer día en la keynote, es su manera de hacer sostenible
el proyecto Storybook, que es una maravilla, en open source. Entonces, ellos tienen su versión. El tema es que Storybook utiliza... el módulo Storybook, la integración con Drupal, utiliza un concepto de Storybook que se llaman renderers. Y hay uno que es server. Después tienen uno de React, uno de Angular, uno de Solid, uno de Svelte, etcétera, etcétera, ¿no? Y el de server, lamentablemente, es uno de los que están más abandonados. O sea, lo utilizan proyectos como Drupal, como Ruby on Rails, proyectos donde se renderiza el HTML en el servidor. Entonces, como yo lo he implementado, es utilizando Tagboat. Tagboat es un producto que sale de Ludabot, que es la empresa en la que yo trabajo, entonces para mí me resulta muy fácil, ¿vale? Yo sirvo una instancia de Tagboat que solo tiene mi Storybook y allí pues tengo lo que se llama una preview base y Tagboat viene con test de regresión visual. Y entonces yo en Tagboat le doy de alta pues las URLs de cada uno de los componentes, porque vosotros allí en las capturas os he puesto todo el rato la versión de la app, pero tú tienes unas URLs que te renderizas solo el componente, ¿vale? Entonces ahí en Tagboat yo listo las URLs de los componentes y Tagboat tiene la versión de test de regresión visual. Os animo a comprar Tagboat. Pregunta un poco perezosa porque la podría mirar yo en el código, pero Claro y Jing utilizan Single Directory Components y si la respuesta es no, está en el roadmap. Los temas de administración de Drupal. No tengo ni idea. Mi involucración en el proyecto se queda en... Ahora podéis utilizar esto. Entonces sí que sé que, como parte de incluir esto en Core, ¿vale? Se probó en temas que vienen con Core, como por ejemplo el tema Umami, ¿vale? Sin embargo, el problema que teníamos en la época, y ahora ya estoy en mis batallitas de la mili, ¿vale? Porque las respuestas no lo sé, ¿vale? Pero en su día el problema que teníamos es que no podíamos poner algo que estaba catalogado de experimental dentro de un tema que era estable, ¿vale? Entonces, por eso decidimos Umami, porque el tema Umami se considera experimental y ese fuera uno de los requisitos que nosotros consideramos que eran mínimos para poder decir que SDC era estable, ¿vale? O sea que la respuesta es, en Umami sí, en el resto no lo sé. En el roadmap está. En el roadmap está, en el funding ya no tanto. Cristina Chumillas. Mi pregunta era, cuando estuvas explicando, nos llevaste desde el punto que teníamos un montón de condicionales, ¿no? De a lo mejor un pre-process que hacía cosas y terminamos en el Single Directory Component como la solución. Sin embargo, mi pregunta quizás va ahora para el otro lado, y es que entiendo que también habrá formas de extender los componentes que ya vamos heredando. A lo mejor tenemos un tema y que ya viene con sus componentes. ¿Cómo hacemos para extenderlos? Y después, la otra duda es si podemos extenderlo tanto a nivel tema y a nivel, o digamos, de subtema y a nivel de módulo, ¿qué tiene precedencia? Esta es la parte que yo me había dejado fuera por si no había preguntas. Perdón. No. O sea,
quería llegar a esto. Sí, hay maneras de extender los componentes, ¿vale? Voy a responderte desde dos ángulos diferentes. El primero es que tú le pasas inputs básicos a tus componentes. O sea, le tiene que llegar todo masticado. Por tanto, lo que pase antes de lo que tú le das al componente, un poco es cosa tuya, ¿vale? Puedes hacer pre-process, ¿vale? Y pues seguir haciendo todas estas cosas. La solución no es prohibir utilizar todas esas herramientas, sino conducirte de una manera que te sea fácil llegar a tu destino sin tener que hacer todos esos pre-process, todos esos condicionales, etcétera, ¿vale? O sea que por un lado tienes esas herramientas, sobre todo se utiliza para, bueno, tienes un tipo de dato y lo quieres cambiar en formato, quieres hacer algo con él, yo qué sé, a lo mejor los miércoles quieres que se vea algo diferente, ¿no? Todavía puedes hacerlo. A nivel de extensibilidad del componente, ¿vale? Hay un sistema en el cual hay una propiedad en el component YAML que dice replaces y le das el nombre de otro componente, ¿vale? Con lo que haces básicamente es copias en la carpeta de ese componente y, ojo importante, la copias dentro de tu tema y la renombras. Solo componentes dentro de un tema pueden reemplazar otros componentes, porque si no... Tienes que renombrarlos, porque tienen que tener IDs diferentes, ¿vale? Los renombras, los renombras al copiarlo le cambias el ID, ¿vale? Simplemente con el hecho de tener esa clave replaces, el sistema de renderizado, cada vez que vea el nombre antiguo, va a usar el componente nuevo, ¿vale? Es importante que los mantenedores que crean componentes no rompan ese contrato que hablábamos para la interfaz, no solo para herramientas como Drupal Canvas o como Display Builder, sino también para sitios que utilizan esta técnica de reemplazar componentes. Porque si yo ahora al componente del módulo X le digo que tiene una propiedad que es requerida extra que mi reemplazo no tenía, me puede romper el componente, ¿no? Entonces, por eso pongo estrés en que es un contrato, es una API, el esquema de las propiedades, ¿vale? Si tú necesitas hacer esto en tu componente, deberías crear un componente nuevo o una nueva versión del módulo que explique el componente X ha cambiado tal, ¿vale? En resumen, hay una clave que dice este componente reemplaza a este otro. El flujo de trabajo ideal es que tú lo copias de manera que tienes una copia exacta, lo adaptas y sea quien sea que lo está usando, se esté usando en otro módulo, un tercer módulo, lo que sea, siempre que se llame a ese componente que tú le has dicho que está siendo reemplazado, se va a utilizar el tuyo. El caso de la precedencia, los componentes en el tema activo tienen precedencia sobre los componentes en el tema padre activo y precedencia sobre el padre y precedencia sobre los módulos. Vale, yo tengo ahí una duda, sobre todo cuando nosotros desarrollamos temas, la mayor problemática es pues eso, componentizar lo que es el CSS, las librerías, para que en una sola página únicamente cargue lo que va a ir en esa página. Con el tema de los componentes, ese CSS en realidad se termina encapsulando y realmente no afecta al resto de la página, solo carga ese propio componente. Creo que no lo voy a encontrar a tiempo para que esto sea ágil. Bueno, vale. Aprovecho para deciros que hay
una página de documentación con un montón de preguntas que la gente se hace. Creo que esta está incluida allí. La respuesta es que se crea una librería virtual, si quieres, que se incrusta como parte de tu render array. Esto es una manera de decir que sí, solo se incluye ese CSS. Dependiendo de cuál sea tu estrategia, tú podrías decir que quieres que se incruste el CSS de todos tus componentes en cada página, porque así pues, se cachea y ya no te bajas más CSS, ¿no? Hay una propiedad que tú puedes utilizar, no recuerdo exactamente ahora, que te permite hacer eso. Te permite que en tu tema declaras una propiedad que te incluye todas las librerías de todos los componentes. O sea que tienes las dos variantes, dijéramos, dependiendo de cuál sea tu approach, tu estrategia de cacheo respecto al CSS y al JavaScript. Y la otra duda es realmente ya compiladores como SAS y otros no se usarían, ¿no? Se usaría CSS puro. Hay un canal de Slack que es Components en el Drupal Slack. Allí se ha discutido de hacer algo común, ¿vale? Para que la gente pues, que quiere utilizar por CSS o SAS o quiere utilizar TypeScript, etcétera, pueda tener un paso de compilación previo antes de tus CSS. Al final vas a tener que acabar con tu nombre de componente.css y nombre de componente.js. Cómo llegues allí es un poco tu problema, eso es un poco, no sé, tu decisión, eso. Es un poco tu decisión. Claro, Drupal Core no puede tener dependencia ni en Node, ni en Rust, ni en nada que acabe compilando todo eso. Y entonces es por eso que digo que está fuera del scope de Single Directory Components, pero sí que está en el scope del esfuerzo de la comunidad de estandarizar en cómo hacemos estas cosas. Porque al final yo creo que la mayoría vamos a acabar utilizando algo así y lo vamos a hacer pues, por nuestra cuenta, igual que hace un tiempo todos hacíamos por nuestra cuenta nuestra aproximación a componentes en Drupal. Pues muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, la última. ¿Quién? ¿Una más? Yo me quedo más rato si hace falta. Muy buenas. Pregunta rápida. ¿Esto no tiene Shadow DOM? No. Vale. Ya está. Bueno, o sea, no es la respuesta rápida. La respuesta un poco más elaborada es que no sé si la pregunta va por intentar que tu CSS solo aplique sobre tu componente, etcétera. Aquí, como tú estás en control del marcado del componente y del CSS, es un poco lo que tú decidas. Creo que SDC te proporciona la opción de escribir selectores suficientemente específicos para que tu CSS dentro del componente solo aplique a ese componente. ¿Vale? Te crea un atributo, un data attribute con el ID del componente que tú puedes utilizar para hacer ese scoping de CSS. ¿Iba por ahí la duda del Shadow DOM? Pues muchas gracias. Si tenéis más dudas... Ya me voy. Si tenéis más dudas, me las podéis preguntar a mí, pero también se las podéis preguntar a Pierre, que estoy seguro que le encantará hablar de esto con vosotros.